Bienvenido, señor Piumato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo nunca dudé de tu democrático parecer cuando ayer dijo Piumato, dijo que los trabajadores no pueden sacar ventajas. Y yo dije, Piumato no va a decir eso. Se aclaró eso ya, ¿no? No, él lo aclaró después. La frase, qué la susto frase me era pegué. así. Pero le faltaba el ¿Por qué? contexto. Vos sabés el arte de los periodistas de cambiar la bocha. De algunos, Si vos de cortás- algunos, de algunos. De algunos. El arte de los que cambian la bocha. Vos Igual- cortás una frase y bueno, Igual que los políticos cambian de partido. obvio, también puede ser. Se podemos discutir, vos y yo que nos conocemos hace 150 años, porque con aquel podés discutir, conmigo no. Pero Jonathan fue Sí. una aplanadora ayer, ¿eh? Sí, yo lo vi, De información. lo vi, y me tenía mensaje. Bueno, Julio, ¿cómo ves el gobierno de Macri a 60 días? Bueno, evidentemente, en primer término, agarró un país con tierra arrasada, ¿no? Todos Esto- los gobiernos agarran países con tierra arrasada. No, pero es todos. igual. Las cosas que pasaron en el último Sí. año, yo no se las deseo a cualquiera. Cuando Realmente- terminó Menem era tierra arrasada. No, Cuando no, terminó no, Alfonsín pero era no tierra hicieron, arrasada, no cuando terminó hicieron De la el Rúa era tierra festival. arrasada. No, nunca se hizo el festival de nombramiento en todos los lugares, de dejaron, así como dejaron los ministerios, cómo dejaron las cosas. Esto hay que reconocerlo realmente, digamos, el despecho por tener que dejar el poder, pensaron que el poder era siempre para ellos, ¿no? Evidentemente, me parece que se están asentando los ministerios, ver qué hay detrás de los ministerios, ¿no? Ahora bien, la gente que votó está votando que la corrupción desaparezca, ¿no? Y hay pocas, denuncias todavía por parte del gobierno. Creo que el actual director o presidente del PAMI denunció a su antecesor. Tendrían que aparecer más de todos los ministerios, porque si no, tendremos que pensar que todo lo que vieron, los que relatan, los que trabajan ahí y todo, por algo se callan la boca. Yo espero que esto siga, porque la gente está esperando transparencia, ¿no? A mí, Laurita Alonso me parece una persona honesta, una persona dedicada, está en un lugar clave como es la Oficina Anticorrupción. Esperemos que se llegue a ver, porque yo lo vine diciendo siempre, no importa que gane, los desafíos de la Argentina son eliminar la corrupción, eliminar el narcotráfico, cosas que no son fáciles, y enfrentar la pobreza que dejó este gobierno, 13 millones de pobres, y el hambre. Quedaron 3 millones de hambrientos en la Argentina. Pero nosotros a este gobierno ya le reclamamos, desde el Movimiento Obrero, el plenario de secretarios generales que hubo, le reclamamos que decrete, así como decretó la emergencia estadística, la emergencia energética, la emergencia de seguridad, que decrete la emergencia alimentaria, porque el hambre no espera. El hambre no espera, hay que poner toda la fuerza del Estado a combatir el hambre, porque eso lo hace el mosquito. Pero tenemos 40.000 chicos que por falta de alimentación, que es la herencia que se recibe, esperemos que no crezca, 40.000 chicos que ya tienen peligro cierto de muerte, y son casi 700.000 pibes que ya el partido de la vida lo juegan con menos jugadores, Pero, Julio, Mauro. Eso es yo gravísimo. estoy de acuerdo con vos en Entonces, todo, ¿eh? yo digo, esto lo dice este gobierno, pero este gobierno tiene que ser emergencia alimentaria, un plan, aunque todavía no sepan. Yo estuve con la ministra, con Carola Stanley, y le dije, dice, no, todavía a fin de febrero vamos a tener la cifra. Láncela ya, después harás X medida y cuando tenga la cifra, el plan se va perfeccionando. Pero son cosas que no pueden esperar. En eso, como decís, nadie puede estar en desacuerdo. La pregunta que yo te hago siempre la misma, porque te conozco hace 1000 años, es, como ustedes cuando apoyaban a este gobierno los primeros 7, 8 años, ¿no se dieron cuenta que era corrupto, que me dejaba pobre, que hacía las cosas mal? ¿Cómo es? Que no entendí nunca Mirá, vos eso. ves todas las variables. Sí. Vos mirás todas las variables cómo cambió la Argentina. Las cifras que había económicas, sociales, desde 2003 a 2007, 2003 ya se empezaba a ordenar con Duhalde y Lavagna, pero Duhalde agarró el país en llamas. Se hizo una devaluación, la devaluación la pagamos los trabajadores, obviamente, no los demás sectores. La del 2002, ahora también, están pagando los trabajadores. Y a partir de ahí se puso en marcha el país con el esfuerzo de los trabajadores que se comieron el efecto de la inflación, y en 4 años recuperamos el Consejo del Salario Mínimo, recuperamos las paritarias. Vos acordate que en los 90,
muchas veces discutimos en los 90 ya. Sí, lo podemos discutir todas en las veces que ATC. En los 90, el salario era una mala palabra. El que hablaba de salario parecía que vivía en otro planeta. Y bueno, se volvió a las paritarias. Y con las paritarias levantaron los salarios. Pero vos fíjate, si vos agarrás los decibeles, cómo está repartida la riqueza en la Argentina, es muy clarito. Vos tomás el mapa socioeconómico en la Argentina, cómo está separado, y obviamente había una gran concentración económica en el decibel más alto, y estaban muy depreciados los sectores de ingresos medios y los sectores de bajos ingresos. Todavía pasa eso. No, en 2003, prepárate. Todavía pasa eso. Como efecto de las paritarias, hubo una sensible modificación. No. Perdóname. No, una mejora. Hubo una mejora, pero bueno. fue sensible, porque uno siempre piensa que se profundiza. Del 2003 al 2007 hubo un achicamiento del sector de mayores ingresos a favor de los ingresos medios. Esto es el efecto de las paritarias. Las paritarias regeneraron el Pero si nadie te consumo. discute. Regeneraron el consumo. con una los inflación. trabajadores tenían ¿Pero mejor. vos crees que estás distribuyendo la riqueza mejor por las paritarias? ¿En serio? ¿Estás hablando de salario Pero contra volvió riqueza? ya, pero por supuesto. Pero No, mirá, estás hablando de salario contra riqueza. perdóname, mirá toda la actividad económica. No hubo gran inversión porque se usó la capacidad instalada. Te estoy dando datos objetivos. No, verdad, y están los decibeles. Entonces, No, me está las metiendo paritarias, salario con perdón, riqueza, Julio. perdón, una cuestión, déjame terminar. Entonces, esto que fue las paritarias, los salarios, movieron el comercio, movieron las profesiones liberales, porque la gente se iba a atender. Acordate del 2002, estaba todo parado en la Argentina. Vos salías de la Argentina, pasabas a Brasil y tenías miedo que te pisara un camión. Acá ibas por la ruta y eran páramos, no corría un camión, estaba paralizado la Argentina. Entonces, empezó a ponerse eso en marcha, pero no se modificó los que peor estaban en el país. Si vos analizás después qué pasó hasta el 2011, que obviamente en el 2009, después de perder las elecciones, nosotros insistíamos, lo insistía Carrió, lo insistía la oposición, y la CGT pedía, no porque estuviera a favor de los planes, sino que había que llegar a los sectores que le estaban pasando muy mal. En función de que Kirchner pierde las elecciones en la provincia de Buenos Aires, sacan la asignación universal, que no es ningún invento, ya digo, lo decía Carrió, lo decían todos, y además es un plan general que impulsan los organismos financieros de crédito. Así como en el 90 impulsaban los planes focalizados, que te hacían los cursos de capacitación para engañarte que ibas a tener trabajo y te mandaban a la marginalidad, ahora venían los planes generales, los planes universales. Bueno, el gobierno lo adopta en el 2009. Y vos ves las últimas mediciones que hay de esto, ves el 2011 y te das cuenta que se achicó un poquitito el estamento de abajo, pero no en perjuicio de los demás salarios, en perjuicio del estamento del medio. ¿Por qué? Porque lo que hizo el gobierno, y la expresidenta lo dijo 2000 veces, es que los que tienen algo tienen que ser solidarios con los que nada tienen. Y la realidad es distinta, que distribuir la riqueza es lo que se las llevan con pala, tienen que aportar a los que menos tienen. Ahí estoy de acuerdo, pero entonces, la vos síntesis... confundís riqueza con mejora de salario, no entiendo eso. No, él eso no, era- perdón. No, yo te estoy hablando... No Él te hubo. está hablando No de... hubo mejor él te distribución de está la hablando de riqueza. distribución de la riqueza. Estoy hablando de no eso. de concentración Ingreso, de la Mauro. riqueza. Estoy hablando de eso. Escuchá, yo coincido con esto. Entre el 2003 y el 2008, que es cuando se disparan los precios de los alimentos, de los commodities, siempre los salarios le ganaron a la inflación por consecuencia de las paritarias. Néstor Kirchner y el primer año de Cristina hasta la pelea con el campo, que es el momento donde se dispara el precio de los commodities, o con las patronales agropecuarias. Es cuestión de mirarlo. A partir del 2008 hasta el 2015, la gran mayoría de los años la inflación le ganó cómodamente a los salarios. Y ahí se empezó otra vez a cambiar la distribución de la torta. Y por eso es muy importante lo que dice Piumato. La concepción del gobierno de Cristina entre el 2011 y el 2015 fue pedirle a la clase media que le dé a la clase baja y no a la clase alta que le dé a la clase baja. ¿Cómo? A través del impuesto a las ganancias. Claro. Por eso me parece uno de los reclamos fundamentales, Bueno. que era 5 paros generales o 4, creo que fueron 5, a Cristina Kirchner,
tenía como epicentro el tema del impuesto a las ganancias, también la pobreza, también las jubilaciones, pero el tema del impuesto a las ganancias, que Kicillof acá en este escritorio peleándose con José Hernández le dijo, no, pues este es un tema de solamente los trabajadores más ricos. Era un tema que afectaba a los trabajadores de clase media y de clase media baja. Era no terminar de entender lo que son 15.000 pesos en la Argentina. No, pero sí era entender. ¿Sabés cuál era el plan? O entender. Y yo digo, cualquier economista lo puede hacer. ¿Sabés por qué fue esa política, aparte de ser muy conservador en los Kirchner, esa política de... ¿Cuándo empezó seriamente a afectar el impuesto a las ganancias? A partir del 2009. 2008-2009. Porque hasta ahí pagaban, era verdad, era un 2-3% claro, que llegaban a pagar ganancias. ¿Y por qué se dio eso? Porque reemplazaron lo que dejaron de ingresar por el fracaso, por la derrota de la 125, lo reemplazaron con los ingresos de impuesto a la ganancia. Entonces, lo que no le pudieron sacar a los exportadores de grano, o a los productores, se lo sacaron a los trabajadores, ¿sí? A los sectores de ingresos medios. ¿Y ustedes lo apoyaron eso o no? No, ¿cómo lo apoyamos? Nosotros hicimos los pares, hicimos todo. ¿Y por qué vino la ruptura? Porque nosotros, perdón. No, yo pensé que la ruptura era por otra cosa. Si alguna... En la 120. También es por lo que decís vos. También es por una cuestión política. Pensé que la ruptura era Julio por no te lo va a admitir nunca, pero la ruptura viene por lo económico y por lo político. Eso vos no lo vas a admitir. Te equivocas, no, bueno. No, bueno, estamos equivocados. Bueno, yo te digo clarito, perdóname. Nuestro esquema, cuando Kirchner se reunió con Moyano, con la CGT, el planteo fue, cuando, no te digo lo que dijo Kirchner, no, Moyano dijo, no, yo quiero la paritaria. Bueno, sí, pero manéjela con responsabilidad. Y el movimiento obrero manejó con responsabilidad, porque nosotros no nos planteamos recuperar lo que habíamos perdido en los años de neoliberalismo y con la devaluación de un día para el otro. Entonces, el planteo era la inflación más un porcentaje anual para ir recuperando. Y eso, como vos decís, funcionó. Y eso reactivó todo el circuito. Vamos ahora. Pará, te termino una otra cuestión. El otro tema que estaba pendiente era el tema de las asignaciones por hijo. Que las asignaciones por hijo, un sistema que instauró Cavallo, el kirchnerismo que tanto critica a Cavallo, no lo sacó. Nosotros en ese momento dijimos, a lo mejor todo no se puede, porque el país venía de quemarse el país. Acá habían analistas internacionales que decían que Argentina era un país inviable. Se iba, estuvimos a punto de disolución. Los centros financieros de poder nos plantearon un gerente, en octubre del 2001, un gerente que venga a manejar la finanza de la Argentina. Que ahí íbamos a ser una colonia directamente. A eso había llegado la Argentina en el 2001. Entonces, evidentemente, la responsabilidad del movimiento obrero, que pagó un costo grande, decía, no queremos que todo esto se vaya al cuerno. Y bueno, en función de eso, el planteo fue, queremos que progresivamente, cada año, con la actualización de los techos y todo el sistema que había instalado Cavallo, de discriminar a los hijos de los trabajadores, el objetivo era que cada año menos trabajadores pagaran impuestos a las ganancias y que cada año más trabajadores cobraran asignación universal por hijo. Desgraciadamente esto, en vez de ser esa progresividad, fue regresivo. Porque cada año más trabajadores pagaron impuestos a la ganancia que es impuesto al trabajo. Y menos trabajadores cobran impuestos. ¿Va a bancar esto con paritaria del 25%? No, ¿quién dijo? Lo dijo Peña, ¿no? Triaca dijo ayer que la paritaria debería estar entre 20 y 25%. La paritaria va a arrancar el 40%. Pero perdóname. ¿A dónde van a pagar el 40%? ¿Cómo 40%? ¿Y cómo van a pagar el 40%? Perdóname. Yo te digo una cuestión. Nosotros tenemos un principio que es la defensa de los trabajadores. Primer punto. Las paritarias para nosotros son libres, ni piso ni ¿Cuánto van a pedir? Y denunciamos los últimos años del gobierno que impuso por carpetazos, por aprete, de todas las maneras impuso. Y hubo acuerdo entre empresarios y dirigentes sindicales, como el acuerdo de Huatre, que el ministerio, y uno de Petrolero, que el Ministerio de Trabajo de Cristina Kirchner no los homologó, a pesar que estaban de acuerdo. ¿Cuánto van a pedir? Para imponer. ¿Cuánto van a pedir judiciales? ¿Cuánto van a pedir los gremios? Perdón, ¿me deja terminar? Sí, para eso. No, pero es muy difícil pedir, plantear. Yo por eso te digo, porque
el planteo está que tenés un año galopante y después que baja. ¿Usted estaría cómodo con un aumento del 25%? No, eso está clarito, eso dijimos que no. ¿Cuánto? ¿Viste? 25% puede ser para el primer semestre y después discutimos el resto. Y después discutimos el resto. Pero perdón, nosotros, vos me decís los judiciales, nosotros los judiciales hace 7 años tenemos un sistema, le planteamos a la Corte, porque ya venían los apretes del gobierno para meternos en la pauta que le daban los estatales. Nosotros dijimos a la Corte, manejemos 3 tramos. Entonces, hacemos una discusión más o menos de cómo vemos el año, de cuánto tiene que ser para no perder con lo de Vidal. Para no perder con la inflación, perdón, y sale una el primer cuatrimestre, después discutimos la segunda y después el tercer tramo. Esto nos llevó que los últimos 7 años los judiciales no perdimos con la inflación real. Bueno, nosotros vamos a seguir en ese sistema. Yo por eso, que no impongo, se me ocurría la idea en un universo tan raro, porque hoy, capaz con el 40, Barrio Nuevo dijo el 50. Y hoy parece un disparate el 50. Entonces vos ya no preguntabas. De lo que decía Jonathan. Porque esa es otra cuestión. Porque todos en la campaña plantearon combatir la corrupción, el narcotráfico, la pobreza y todo. Hablemos de corrupción. El tema de los subsidios. Saltó lo de Milagro Sala, se investiga, está atrás, está parado hace años lo mismo, como dijo él, lo de estafas compartidas, es un escándalo, pero ahora aumentaron las tarifas. Eso involucra no solo, porque hay una parte, en Milagro Sala hay una dirigente social, que está, y la otra parte es el Estado. El sueño compartido son las madres de Plaza de Mayo y es el Estado. Pero después, en el tema, como se comprobó, y si no hubiera sido la tragedia de Once, capaz que no se investigaba eso, en el tema de los subsidios están el Estado y las empresas. Y en el tema del aumento de tarifa, que yo un sinceramiento, nadie puede decir que las tarifas de luz y de gas pueden estar en lo que está. Es evidentemente que vivimos una ficción como vivíamos con el dólar. Ahora bien, primer punto, hay que compensar a los trabajadores que no tienen la culpa de los errores de política energética. Pero también el gobierno aumenta las tarifas de energía sin auditar a dónde fueron a parar los subsidios, que hay que ver cuántos fueron los subsidios que recibieron las empresas de energía, ni tampoco reclamarle a las empresas de energía un plan de obra para qué van a hacer con la plata del aumento de las tarifas. Porque se da, lo dice Aldo Pillanelli siempre, dice, es como la Ruta 7, cobran peaje para hacer la autopista. ¿Hace cuánto cobran peaje? Hicieron la autopista, no lo hicieron nunca. Entonces, no sea cuestión que dentro de unos años veamos que no se hicieron las obras de energía. Tendría que haber aumentado la tarifa con un plan de obra. Le contesto corto. Él preguntaba, lo contaba Polino acá en este programa el otro día. Entre el 2007 y el 2015, el Estado le dio a las empresas eléctricas 340.000 millones de pesos. Eso equivale al presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, coincido con vos que Macri, Aranguren debían haber auditado a dónde fue esa plata, porque bueno, está claro que no se podía seguir sosteniendo la diferencia que había entre Capital AMBA y el resto del país. Pero esa plata no sabemos dónde está. Y todavía no se ha auditado. Contestame cortito que tengo un informe de inseguridad, saber si Moyano es capaz de hacerle un paro a Macri o no. Pero Moyano, hermano, le hicimos a todos. ¿A quién no le hicimos paro? Bueno, por eso. Al Papa Francisco, porque está en Roma y es un orgullo de todos los argentinos, pero esto se va a ver, si no se cumple. Ahora, nosotros nunca empezó un gobierno y le hicimos paro al día siguiente. Es decir, acá ATE va a hacer un paro el 24 por el tema de los despedidos. Nosotros le hicimos a De la Rúa el 24 de febrero, también no un paro, sino una movilización, porque habían cerrado una ley que después se supo, la ley Banelco, que avanzaba sobre el derecho colectivo de trabajo. Avanzaba sobre el derecho colectivo de trabajo. Hicimos una movilización. A un gobierno que está, hay que darle un tiempo, hay que advertir las cuestiones, hay que advertir las cosas, pero yo digo, no nos apuremos tanto, pero vamos sumando las cuestiones, las vamos diciendo. Bueno. ¿Qué pasa con la corrupción? Porque todos esos subsidios es plata
que dejó de ir a la inversión, a desarrollar industria, y ahora tiene por consecuencia que no solo aumenta la tarifa y hay que esperar para cuándo van a hacer las obras para que la gente por lo menos tenga luz. Qué desencantados que están con el modelo que apoyaron. Es una cosa, tiene que haber pasado algo tan grave porque tienen tanta bronca con lo que apoyaron tantos años, que a lo mejor pasó algo que tiene razón y nosotros no sabemos. Bueno. Pero perdón, que tengo que entregar, no, pero Mauro, pero yo te digo algo, porque esto seamos claros, vos apoyaste muchísimo al gobierno de Menem. Yo nunca apoyé nada. Sí, el gobierno de Menem. Eso es mentira, apoyar es una palabra mentirosa tuya. Bueno, yo no apoyé en los 2 años. Yo te lo puedo explicar si querés y vos lo sabés. No importa, importa, no seas deshonesto intelectualmente. No. Yo soy amigo personal de Menem. Por eso. No le debo nada. Pero yo no ¿qué estoy tiene que ver diciendo la amistad eso. con apoyar? Nosotros le enfrentamos fuerte. Pero hubo compañeros que no apoyamos en 12 años. Nadie apoyó a Menem porque yo no soy un tipo de la pero- derecha como algunos de ustedes que cambian y giran. No, yo nosotros Ustedes lo cambian, miramos. son derecha y izquierda, da lo mismo. Perdóname, Sí. nosotros Hay siempre compañeros que estamos... yo no apoyé ni en los 12 años. No estoy hablando de ellos que, como siempre le da bronca que yo digo que estamos apoyaron un de modelo, acuerdo. después cambiaron, Vale, no, tampoco en lugar de apoyé los discutir 12 años elementos te kirchnerismo. acusan. Nosotros ¿viste? siempre estamos En mi del lado vida de he los apoyado a trabajadores. mi amigo Perdón, Menem. Pero escuchá lo que voy a No, decir. que tengo que hacer un corte, disculpame. Pero escuchá lo que no, pero déjame Pero tengo terminar un la idea. corte que es un corte de pero publicidad. termino la idea y listo, es un minuto. Sí. Con Menem pensábamos que no podía haber más corrupción en la Argentina de la que hubo con el menemismo. Y bueno, tenemos que reconocer que podía haber. Pero el gobierno de Entonces, claro que puede fue más haber. corrupto que el de Menem. Puede haber. ¿Y qué te estoy diciendo? ¿Qué te Puede estoy haber, diciendo? seguramente ¿Y qué hubo. te estoy diciendo? Y ustedes apoyaron ese gobierno. No, pero nosotros la corrupción no la Buena apoyamos. parte. No Buena apoyaron parte, no, ustedes. yo no apoyé. ¿Vos ¿Quién apoyaron o no apoyamos? apoyaron el gobierno de bueno, Néstor sí. y de Cristina? Pero la corrupción no la apoyamos No, nunca. el gobierno, dije, no. La por estamos eso. denunciando. No apoyaron ustedes, no, ahora no apoyaron, ahora siempre apoyaron a Macri. Pero Déjame si joder, yo bueno. te expliqué cómo era la cosa y Y yo por te la qué. entiendo, yo te la entiendo. Pero no apoyamos al gobierno ahorita porque era No, mejor no, ¿por para qué los apoyaron? trabajadores. Bueno. Porque los trabajadores mejoraron. Sí. Habla con la mayoría de los trabajadores. Con lo que sea. Si del 2003 al 2007 no mejoraron en la Argentina. Sí. No fueron Y así. después cuando vieron que no mejoraron se fueron a apoyar al gobierno de Macri. Ustedes, qué rarísimo ¿Qué el gobierno apoyo de Macri? ideológico. Y Macri ganó hace Es 10 rarísimo días. el apoyo que hacemos. Perdóname. Los gobiernos mejoraron, después de mejoraron aprovechamos, ahora apoyamos un gobierno que es diferente totalmente al otro. Bueno, si Yo, quieres chicanear, ¿viste? y vos empezaste a Tenemos que chicanear, hablar en bancatela serio. ahora. Yo no te chicaneé. Vos me chicañaste. Una cosa es ser amigo personal de Menem, Pero vos por sabés, eso mismo. pero vos sos el tipo que tiene que saber que yo nunca en mi vida hice nada más que recibirte en los estudios de la TC, a vos y a todo el mundo y hablar libremente. Obviamente. Entonces, ¿qué me estás acusando? Pero no iba para eso. Ah, bueno, entonces el cuida tema las era palabras. para explicarte. Me equivoqué, tenía que haber dicho vos que eras amigo de Menem. Durante el eso hubiera menemismo, cambiado las cosas. ahí está. Durante Y el yo te hubiera menemismo, dicho vos que eras amigo de perdóname, Cristina. Durante el menemismo, pero el tema central no Bueno, cambié el eje. El tema tengo que central entregarme era mata, no que Julio. durante el menemismo Ya está, te pensábamos disculpo. que no iba a haber más Te corrupción. disculpo y ya venimos. Y superó Te la disculpo. corrupción.